Marian Rodríguez Aizpeolea. Nací en Donosti el 21 de diciembre de 1949. O sea, Pablo Díez de la Fuente. Él sí nació en Lezo, sí, el 23 de marzo del 47. Bueno, yo la primera vez que le detuvieron a Pablo, yo todavía no le conocía. Eso fue el año 71, que era después de los juicios de Burgos, que hubo mucho movimiento en la zona. Él trabajaba en Luzuriaga, estaba en el comité de empresa, entonces se movilizaron bastante en aquella época y les detuvieron. Yo lo que sé de esa detención sí fue más por la información que he tenido de él. También tuvieron torturas, era estado de excepción, estuvo 11 días en comisaría y pues eso, tuvieron torturas, le quitaron el bigote, palizas. Bueno, no sé, yo no lo viví tan de cerca eso. Aquí en comisaría en San Sebastián. Yo le conocí a Pablo justo cuando salió de la cárcel. Estuvieron 3 meses, no tuvieron ni juicio, le soltaron luego sin juicio ni nada. Y yo le conocí, pues eso, el año 71. Luego la segunda detención fue en el año 74. Nosotros nos fuimos de aquí en el año 73 a vivir a Valencia porque le venían a buscar a casa cada poco. Entonces, cada vez que llegábamos a casa, su madre ponía una contraseña para que supiéramos que estaba la policía o que había estado, y entonces no íbamos a casa. Pero decidimos irnos de aquí, nos fuimos a vivir a Valencia. Nosotros en aquella época militábamos en el movimiento comunista y había habido una unión con un partido de Valencia y entonces decidimos ir allí. Sí, el MK aquí. Vale. Luego ya vinimos aquí, seguimos militando. Íbamos a venir a una boda, a la boda de su hermano. Sí, 8 de junio, porque era la boda de mi cuñada, del 74. Y por lo visto, por lo que luego vimos, tenían el teléfono pinchado, porque sabían que veníamos y cuando llegamos a la boda a Hernani, nos estaba esperando la policía. O sea, aparcamos el coche y de repente un 1500 negro se abrió la puerta y salieron 4 polis. Entonces nos llevaron a comisaría, a Donosti también, y bueno, pues ahí fue lo peor. Ahí nos detuvieron, entonces nos llevaron a comisaría y nos tuvieron más de un día. Porque claro, luego teníamos que ir a Valencia, teníamos la residencia allí. Ellos no sabían, las preguntas eran por dónde vivíamos. Nosotros que vivíamos en Lezo y llegaron a saber dónde vivíamos porque casualidad su hermano había estado hacía poco haciendo un montaje en Valencia y estuvo en nuestra casa con su mujer y les detuvieron a ellos también y claro, dieron nuestra dirección. Entonces, a mí no me torturaron, a mí simplemente me pegaron. Sí, era en comisaría, en Amara. Y bueno, a Pablo creo que no llegó a estar abajo en los sótanos en ningún momento. Todo el tiempo que estuvimos le tuvieron en una sala. Yo sí me bajaban abajo y hubo un momento que al gris que me bajó le dije, ¿puedo ver a mi marido? Porque estos no nos trataban mal, los grises, como a ellos les trataban también a leches, yo creo que o les dábamos pena o yo qué sé. Y me dijo que sí, me dijo, ¿es el cojo tu marido? Y le dije, no, mi marido no es cojo. Entonces me abrió una ventanita en la puerta y no era mi marido, claro. Me dice, no, tu marido no ha bajado, tu marido está arriba. Ah, pues vale. Entonces luego cuando ya decidieron llevarnos a Valencia, porque ya sabían que estábamos en Valencia, yo le vi a Pablo. Entonces eso sí, iba sin bigote, que él tenía bigote, tenía 4 pelos. No podía andar, claro, el cojo era él, no podía andar, iba con sandalias, tenía los pies totalmente, las uñas saltadas y arrastraba los pies. Claro, luego me enseñó, tenía todo morado. Nos llevaron hasta Zaragoza, porque la policía de Zaragoza la policía de Valencia subió a Zaragoza y los de aquí hicieron el intercambio en Zaragoza y nos llevó 10 Linares. Que lo tengo, la foto de ese señor no se me quita de la cabeza. Pues nos llevaron en coche, el Linares iba en medio, Pablo a un lado, yo a otro, íbamos esposados y otros 2 policías. Iban cachondeándose todo el rato de todo, de nosotros, luego también de ellos. O sea,
todo el rato como minándote un poco la moral, o sea... ¿Y Pablo cómo estaba? Pablo iba hecho un Cristo, o sea, sin dormir, sin comer, claro, no habían parado un día entero sin... Y en comisaría sí pudimos hacer un intercambio de palabras mientras ellos hablaban con los otros, pues de montar una coartada en Valencia para no implicar a la gente de allí, claro, cómo habíamos llegado a Valencia, dos palabras que pudimos, me contó lo mal que estaba. Y... Aquí estuvimos, se nos detuvieron al mediodía a la hora de comer, que era cuando llegamos al restaurante, y salimos de Donosti pues al día siguiente a la tarde, porque yo me acuerdo que llegamos a Valencia, o sea, después del traslado en Zaragoza y eso, pues de madrugada o muy de noche. Vale. No recuerdo de que lleváramos escoltas de otros policías ni nada, vamos. En Valencia, bueno, yo como había dicho que podía estar embarazada, según llegué me dieron un café con leche con curasán. A Pablo antes le decidieron que le viera al médico, porque dijeron que ellos no se iban a hacer responsables de cómo iba. Y llamaron al forense, le vio un médico, le recetó de todo, pomadas y tal. Allí ya no le tocaron. Allí tenían material como de propaganda, claro, pero no le tocaron allí ya. Y allí estuvimos, pues eso, hasta las horas reglamentarias, y luego a mí ya pasamos a la cárcel los dos. A mí me dieron la libertad provisional, nos llevaba aquí Castel, se puso en contacto, mi familia fue a hablar con él, con algún abogado que conocía él en Valencia, y ya nos empezó a llevar el caso desde allí. Él estuvo luego ya hasta que murió Franco. Tuvimos juicio, en el juicio a mí me absolvieron y él 2 años y pico, pero bueno, al morir Franco salió asociación ilícita y propaganda. Por el top. Sí, quedó libre. Hombre, cada vez que íbamos al otro lado, nos paraban en la frontera, y yo decía que hay alguna seña de algo porque no es normal que llegues a la frontera y pum. A poco de venir, manifestaciones pro amnistía, le detuvieron en Rentería, la Guardia Civil, la agarraron de aquí. Bueno, él acababa de salir de la cárcel y se escapó. El tío con la metralleta le podían haber matado, pero bueno, dice yo, de esta sí que no me pillan, o sea, otra vez a la cárcel, no. Pues cuando pude ir a la cárcel, hombre, podías hablar, no mucho, pero podías hablar, porque no sé si era la de Madrid, que estaban los polis por medio, porque ya se te cruza todo. En Valencia creo que hablábamos él en un cristal y yo en el otro, y con la ventanilla esa que tenía puntitos podías hablar. A ver, mientras los polis andabas por allí sí podías hablar. A ver, tampoco me quería preocupar, pero le veías, o sea, que estaba así. Entonces sí me enseñó, tenía todo morado, los brazos, sobre todo los pies. Tenía hechos una mierda, le costó recuperar. Y luego te quedas consecuencias posteriores, porque en casa había que tener luz a tope, o sea, eso de estar con la tele a oscuras es imposible, o sea, siempre hay luz y mucha luz, y estar en sitios cerrados o con mucha gente tampoco. Y últimamente, el último año, se ha muerto de cáncer, ¿no? El último año, al final de tener que dormir separados, tú en una habitación y yo en otra, porque a la noche empezar a chillar, y yo le decía, oye chico, no veas tantas pelis de polis porque estás con la poli todo el rato. Fíjate, durante toda la vida yo eso no lo he notado, pero la última época, yo no sé si es porque él estaba más débil también, no sé, pero era soñar con que te perseguían mogollón de veces. O sea, eso después de, ¿cuántos años? ¿40 o más? 50. Sí. No lo hemos ocultado en ningún momento. De hecho, mi nieta, una vez hablando sí, cuando el Aitona estuvo en la cárcel, ¿el Aitona está en la cárcel? No es porque lo hubiéramos ocultado a la cría, es que no había salido así, entonces le contamos y no, nunca lo hemos ocultado.